Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de cuarto y quinto de secundaria? Un gusto encontrarme nuevamente con ustedes mediante este medio virtual. De todas maneras, es una clase bastante especial porque ya es la última de nuestro temario. Con esto, chicos, ya estamos llegando al final de Historia Universal. Así es nuestra última clase de Historia Universal. De igual forma, la siguiente semana ya estaremos grabando nuestra última clase de Historia del Perú. Así que te recomiendo que estés al tanto de las actividades, copia la clase a tu cuaderno, que ya sabes que estoy revisando de manera mensual y bimestral. Por si acaso, hay chicos que en las revisiones no me envían cuadernos, ¿sí? Ya saben quiénes son por ahí. Ojo, yo no estoy regalando nota, así que yo simplemente pongo la nota que se merece. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a comenzar con este tema de Historia Universal, el último, la Revolución Francesa. ¿No? Ya de repente algunos de nosotros ya hemos estudiado este tema años anteriores, ya sobre todo los que han sido mis alumnos, ¿no? Ya sabrán más o menos en qué consiste el tema, cuál fue el propósito, ¿verdad? ¿Cuál es la trascendencia de ese tema para la historia universal? Chicos, entonces, Revolución Francesa, año 1789. Así es, fue un periodo en el cual eh, se, se luchó, claro, fue un conjunto de luchas impulsadas por la gran burguesía de Francia, quienes no tenían poder. Claro, la burguesía francesa, ¿no? La gente de poder económico de Francia no tenía poder político, no tenían representantes. En esa época en Francia hay que recordar que estaba siendo gobernado por una monarquía absolutista, ¿no? Una monarquía absolutista es el gobierno en el cual el rey es el único que tiene poder de decisión, nadie más. Y resulta que la burguesía, por más que tenga dinero, no podía entrar al poder político. Bueno, y sumado a ello que la burguesía pagaba demasiados impuestos también, y eso impedía pues que pueda desarrollarse. Muy por el contrario, la nobleza, ¿no? Que eran la familia del rey, obviamente llevaban una vida de lujos, ¿no? Una vida muy generosa, y el clero, que era pues el conjunto de autoridades de la iglesia, también, ¿no? Tenían una vida bastante privilegiada, por así decirlo, ¿sí? Donde casi no pagaban impuestos, más bien la burguesía, ¿no? Y los campesinos eran los que pagaban impuestos en esta época. Y obviamente que la burguesía va a intentar cambiar la situación, va a ser todo un conjunto de luchas bajo la idea de igualdad, libertad, fraternidad, es que se intenta, chicos, tomar el poder. ¿Sí? Fue un acontecimiento sumamente grande. Es la primera vez en la historia incluso que aquí se habla de igualdad entre ciudadanos, se emplea la palabra como tal ciudadanos, y además también es la primera vez en la que se habla de los derechos del hombre y del ciudadano, aquí en la Revolución Francesa. Es por eso que es todo un logro, ¿no? A este acontecimiento, y nosotros vamos a ver cuáles han sido las causas, ¿no? Las causas que llevaron a este proceso revolucionario, ¿sí? Estamos viendo por ahí la imagen, tú dirás, profesor, ¿qué es eso? ¿Por qué se muestra así la imagen? Bueno, a ver, vamos a verlo por partes, ¿ya? Mira, te señalo. Por ejemplo, mira a este personaje con sombrero en copa, con terno, ¿verdad? Con smoking. Se podría decir que se representa la burguesía, ¿verdad? Y mira, está con un arma, ¿no? Mira, mira qué curioso cómo se representa este lienzo, ¿no? ¿Qué más? Mira, por acá tenemos a una persona, ¿no? Con su ropa de trabajo. Se trata de un obrero, ¿no? Y mira, también está luchando, ¿no? Por acá, mira. ¿No? Hasta incluso una persona muy joven, ¿no? Da la apariencia que es un campesino, también lucha, pues, por la revolución, ¿no? Mira cómo es que luchan por la Revolución Francesa. Entonces, de hecho, fue un proceso, pues, de transformación, ¿no? Profesor, ¿y por qué la señora acá tiene justamente el busto descubierto? Ah, lo que pasa es que en esa época, chicos, ha influido también bastante lo que es la ilustración, el humanismo, ¿no? En donde se considera ya a las personas más libres, ¿no? Tanto al varón como a la mujer, mientras son ciudadanos, se les considera más libre. Entonces, es un acto de rebeldía, ¿no? Lo que ocurre en esa época, y es lo que se retrata justamente en esta persona, ¿no? Como un acto de libertad y rebeldía, ¿ya?
Entonces, yo cuando tome examen, de repente te voy a estar preguntando, ¿no? Sobre esa pintura. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, título, La Revolución Francesa, año 1789. ¿En qué consistió? Fue un proceso de transformación social, política y económica. Política, ¿por qué, profesor? Porque se destruye lo que era el llamado antiguo régimen, es decir, lo que era el gobierno de la monarquía absolutista se destruye, ¿no? Con esta revolución francesa se pone otro tipo de gobierno, hasta incluso republicano, ¿no? Hasta que llega Napoleón Bonaparte, por cierto, más adelante, ¿no? Y logra también apoderarse, ¿no? Del poder político. Entonces, eh, pero de todas maneras se logra, ¿no? Se logra terminar con este antiguo régimen. Y todo este proceso ha sido impulsado por la burguesía francesa, ¿sí? No te olvides, ¿sí? Ese grupo económico poderoso en dinero es el que impulsó este proceso revolucionario. Antecedentes, ¿qué pasó? Bueno, eso sí, en esta época estaba gobernando pues el rey Luis XVI, por cierto, ¿no? Al que durante el proceso revolucionario le cortaron la cabeza, por cierto, junto con la reina María Antonieta. Bien, ¿qué pasó antes de la Revolución Francesa? Bueno, año 1776, ¿hubo qué cosa? Claro, hubo la independencia de las 13 colonias, ¿verdad? ¿Qué país es ese? Estados Unidos, claro, pues cuando hablamos de las 13 colonias estamos hablando de Estados Unidos. Y justo en el año 1776 logra independizarse, ¿no? Gracias pues a la actuación de George Washington, quien se convirtió, por cierto, en el primer presidente de los Estados Unidos. Con esta independencia pues se difundió esas ideas, ¿no? De libertad e igualdad. Y luego los franceses le agregaron fraternidad. Por otro lado, había crisis económica en Francia. ¿Por qué? Resulta que Francia perdió pues en una guerra que hubo en América contra los ejércitos de Inglaterra. ¿Por qué? Porque en la parte de Norteamérica, más arriba de Estados Unidos, es lo que estaba Canadá. Entonces, ¿tú sabías que Canadá principalmente habla el francés? Claro, ¿por qué? Porque ahí Francia influyó bastante. Esos fueron los dominios franceses. Entonces, Inglaterra, quien estaba más abajo, ¿no? Es decir, los colonos, las 13 colonias que eran dominadas por Inglaterra, querían abarcar, querían expandirse hacia esa parte donde estaba Canadá, que es dominio francés. Ahí se desata una guerra, la famosa guerra de los 7 años, y bueno, sale derrotada pues Francia, ¿no? E Inglaterra influye mucho más todavía en esa zona de Norteamérica. Bueno, había crisis agrícola, sequías, crisis económica, no había dinero ya. Todo lo que era recaudado de los impuestos, el rey Luis XVI se encargaba pues de despilfarrarlo, hacía unas fiestas pero bárbaras, ¿no? Junto con la reina María Antonieta. Era una vida llena de lujos, ¿no? Se despilfarraba dinero, ¿no? Hasta por las puras, por eso es despilfarro. Y bueno, es por eso que había crisis política también y crisis económica. Y la población lo sentía, porque la población incluso muchas veces ya no tenía que comer. Entonces, cuando hay crisis económica, de hecho que se puede desatar un proceso de transformación como el de una revolución. ¿Ya, chicos? Bien. ¿Por qué estalló la Revolución Francesa? ¿Cuáles son las causas? Ahí está, crisis del antiguo régimen. Ahí te comenté, ¿no? Que Luis XVI pues despilfarraba el dinero. La gente ya no veía con buenos ojos a Francia, menos al rey Luis XVI. Habían demasiados cobros de impuestos para la burguesía. Eso evitaba pues que se pueda expandir, que se pueda desarrollar. Y es por eso que la burguesía impulsa, ¿no? La difusión de la ilustración, que era una ideología. Ojo, la ilustración es una ideología que propone esas ideas, ¿no? De libertad, de igualdad, de fraternidad, la idea de ciudadano, ¿no? Aparte que difunde la idea, pues, de la ciencia, ¿no? La ciencia, la tecnología, los conocimientos. Y es algo que afectaba terriblemente, pues, a la corona francesa, ¿no? Porque que tú le digas a la corona francesa que todos son iguales, no, pues eso no cabe en su pensamiento. Y mucho más todavía, hablarle a la iglesia en esa época, ¿no? Sobre la ciencia, el progreso, peor todavía. Entonces, la ilustración, chicos, era una ideología bastante peligrosa para la corona, pero era una ideología que buscaba una transformación dentro de Francia. Sí, chicos, bajo las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Y aparte, pues, la incapacidad de los monarcas para solucionar los problemas que habían en Francia.
¿Ya, chicos? Entonces, esas eran las causas para desatar la Revolución Francesa. Etapas de la revolución, bueno, etapa monárquica, etapa revolucionaria. Más adelante, no, ya no creo que estudiemos más adelante, nos faltaba estudiar la época de Napoleón Bonaparte, pero los chicos de cuarto el siguiente año que pasan a quinto, de todas maneras vamos a estar trabajando la época de Napoleón Bonaparte, ¿sí? Ojalá que las clases sean presenciales, ojalá, ¿no? Y si no, bien, si es que no hay solución, lamentablemente tendremos que seguir de manera virtual, bueno, avanzando y luchando contra esta forma de enseñanza que es bien complicada, por cierto. Entonces, dos etapas, etapa monárquica y etapa revolucionaria. ¿Ya, chicos? Revolucionaria. ¿Cuál es la importancia de la Revolución Francesa? Ahí está, ahí tiene la importancia, ¿no? Se difundieron ideas de libertad e igualdad. Por primera vez se hablan sobre los derechos humanos. Ahí está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es sumamente importante estudiar esta parte porque por primera vez se hablan, ¿no? De cuáles son los derechos de la persona, ¿no? El derecho a un nombre, ¿no? Derecho a una nación, ¿no? Derecho a ser representado, a representar a los demás, entre otras cosas. Y bueno, la burguesía establece un sistema republicano, se acaba el absolutismo, es decir, se acaba el antiguo régimen, por eso también es importante. Y bueno, se da relevancia también al himno nacional y a los símbolos patrios, ¿no? Por ejemplo, el himno nacional, el cantar un himno para identificarte con la patria, eso viene de la Revolución Francesa. El utilizar una escarapela, por ejemplo, así como nosotros lo solemos hacer en el mes de julio, igualito también. Aquí, en la Revolución Francesa, por primera vez se empleó la escarapela. Interesante, ¿no? Y bueno, se da pues una configuración europea en cuanto a los nuevos territorios de los países. ¿Ya, chicos? Bien. Esta es una actividad en clase, ya chicos, esta es una actividad en clase, este es para que lo respondas. Si es posible, ponle pausa al video para que puedas copiar bien las preguntas y luego vayas a la siguiente parte. Ponle pausa. Bien, chicos, entonces luego que hayas resuelto ya las preguntas, que quiero que me la mandes por plataforma, por cierto, hay este conjunto de información que tú vas a estar revisando. Ojo, revisa esta parte de la etapa monárquica de la revolución. Te voy a preguntar en clase, ¿sí? Te voy a preguntar. Revísalo, estúdialo si tienes alguna duda, busca información. Voy a estar preguntando esto en la clase en vivo, ¿ya, chicos? Sobre los estados generales, asamblea constituyente, asamblea nacional y la asamblea legislativa, chicos. Así que eso se los dejo a ustedes en la clase en vivo. Vamos a estar comentándolo, ¿ya? Se cuidan bastante. Aquí ahí está la toma de la Bastilla, ¿no? Que es el símbolo de la Revolución Francesa. La Bastilla era la construcción militar de Francia. Y bueno, cuando se logra tomar y prácticamente atacar la Bastilla, es prácticamente el fin, ¿no? Del absolutismo francés. Y aquí está pues una tareita para que vayas realizando. Por cierto, es la última tarea de Historia Universal, chicos, y así lo estamos terminando. ¿Ya? Ahora sí, se cuidan y bueno, ya nos vemos en la clase en vivo, ¿ya? Un abrazo. Chao.